Compañero, ¿cómo está usted? Bien, mi estimado Miguel, No me diga que se ha afeitado, señor. me ha afeitado, Se ha sí, afeitado para esta conversa, por supuesto. por supuesto. Sí, un poquito de cambio en la cuarentena no viene mal. No, no viene mal, no viene mal. Bueno, yo estaba con una barba de 7 días también, o sea, más o menos hacía penitas, Sí, como usted sabe, y que no ya, me ya, crece sa- ya nada. sabemos que tú eres ralo en ese aspecto. Recontra ralo en ese sentido. Soy bien abundante en otras cosas, como en la verborrea, por ejemplo, pero en cuanto al vello facial, pues casi no existe, amigo, usted lo sabe. Sí, 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 sí. ¿Qué Sí, tal, así es. compañero? Bien, muy bien, acá pasando la cuarentena, como todo el mundo, cuidándome, cuidando a los demás y nada, pues los tiempos que nos han tocado vivir serán fermento del futuro teatro. Exactamente, compañero. Todos estamos más o menos en la misma sintonía. Aunque a veces nos deprimimos un poco, la vida no es fácil, ya lo sabemos, pero ahora se nos complica un poco más porque la vida nos está pidiendo que cambiemos, pero de la noche a la mañana. Entonces, de verdad que a veces es difícil, ¿no? Totalmente. Bueno, el cambio es el cambio es complicado, ¿no? O sea, sobre Sí. todo cuando hemos caído en una rutina de años, el cambio un poco que nos sacude un poquito, pero creo que finalmente es beneficioso para todos. Pues sí. Yo creo que es como un cambio de piel, ¿no? Si no tenemos, como algunos animales o algunas especies animales, esa fortuna de mutar de vez en cuando, como las mariposas, por ejemplo, ¿no? O como las serpientes que cambian de piel cada cierto tiempo, pues que nos toque algo así, ¿no? Para poder renovarnos. Sí, ¿no? Y sobre todo, ¿sabes qué cosa nos obliga a ser creativos? Que es algo que se ha ido perdiendo, no se ha ido perdiendo, pero yo creo que se ha ido arrinconando Sí, eh, en la esquina de ahí cómo hacer teatro, ¿no? Y creo que estas coyunturas nos pone en mayor, nos ha puesto el reflector, el Fresnel en la cara y de decirnos, oye, cuñado, hay, puede haber otras formas de hacer representación teatral. pues Y sí. ahí es donde comienza a justamente a generarse la creatividad, pero así, a palmada, ¿no? Sí, ¿no? Es como si nos hubieran dicho, oye, creativo, estás dejando de ser creativo, ¿ah? Así que Sí. te voy a meter un par de cables para que comiences a pensar. Sí, tenemos que reinventarnos. No sé si leíste el comentario de Eduardo Adriansen, que comenzó a renegar por la maldita palabra reinventar. Estoy harto de la palabra reinventarse. Todo el mundo la usa, todo el mundo la usa. En esencia, pues es lo que tenemos que hacer, pero antes le llamábamos algo así como que cambiar, ¿no? Es Nada más. verdad, es verdad. Pero hay palabras que se convierten, pues, que son Salud, de compañero. común uso. Buena, muy bien, salud, salud. Un chilcanito Hay en palabras que se copa. convierten en el común uso de todo el mundo y se convierten en un Pues cliché, sí, pues. sí, es verdad. Y antes nadie se molestaba, ¿no? No, antes nadie se molestaba, tampoco. Bueno, es porque salía en el periódico también, ¿no? ¿Quién se va a molestar leyendo el periódico? Pues también, ¿no? Sí. No, es como, por Oye, ejemplo, amigo, alguien que quiera, no sé, cambiar, que es un líder, alguien que está comprometido, metido en los cambios sociales. Hoy se les dice a esas personas agentes de cambio. exactamente. Esos son agentes de cambio. Y antes eran Exacto. pues o terrucos o escandalosos o laberintosos, ¿no? No, no son agentes de cambio. Lenguajes técnicos. Claro. Es como cuando mi mamá renegaba por la palabra aperturar. ¿De dónde me han sacado ese verbo? Decía, ese verbo no existe. Es una blasfemia. Decía. No se dice Sí, aperturar, se dice abrir. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no pueden decir abrir? uff, y no, y en verdad alguien debería ser un personaje así, en verdad que hable. Ahora las palabras en inglés están de moda. Por ejemplo, por He ejemplo. tenido un insight, ¿no? Ya para todo, ya. O no sé, hay varias por ahí. Sí, Este, sí, sí. no, te voy a pasar el brief del producto. Sobre todo en publicidad tiene un montón. Oye, El hasta brief yo del lo producto, uso, imagínate. claro. A ver, te voy a brifear.
Te voy a brifiar, sí. Pero Oye, bueno, es hablando, parte de los tiempos, pues, sí, globalizados en los claro, que vivimos. hablábamos de los tiempos y hablábamos de nuestro temita que me encantó ahora que estábamos conversando en la tarde. Me parece paja eso. Yo viví la última época de un teatrito de barrio que se llamaba, ya, mira, hoy día en la mañana estaba recordando y ya me entró la duda si se llamaba Gardel o si se llamaba Florida. Así de dispersa la diferencia. ¿Ah? Era un ¿El Teatro pequeño Gardel o teatrito. Florida? No me acuerdo bien cómo se llamaba, porque habían varios sitios ahí icónicos en mi barrio, como por ejemplo el bar Queirolo, que queda ahí cerquísima a mi casa, que está cerca de la Plaza Bolívar, la Plaza de Armas de Sí. Pueblo Libre, la iglesia que está al costado del Queirolo, y unas cuadras más hacia la Brasil, un par de cuadras, había un teatrito que por supuesto, cuando yo ya era pateperro, ya salía a perrear a la calle, ya era el cine. Entonces, el cine o se llamaba Gardel o se llamaba Florida. De repente mi hermana está conectada por ahí y se puede No, acordar. no, no recuerdo, porque tendría que haber, o sea, era la época de los cineteatros, ¿no? Casi. O sea, acababa de pasar. ¿Por qué te digo esto? Yo no vi teatro ahí, pero lo que sí veía era marquesinas de teatro. O sea, adentro habían fotos de obras que se habían hecho ahí. Y eso debe haber sido en los años 50, calculo, 60, por ahí. Y yo comencé a frecuentar ese cine cuando tenía uso de razón, el año 73, ujú. 74, por ahí, ¿no? Ya era cine, pero tenía estas marquesinas, ¿no? Con fotos ahí. Y me cuentan los viejos del barrio que efectivamente ahí se hacía teatro, pero aparentemente era un teatro medio amateur, porque no habían actores conocidos, esa vaina, ¿no? Pero como muchos cines en la época mutaron perdón, como muchos teatros de la época mutaron a cines. Por supuesto, claro. Se Eso es adaptaron lo a que los yo, cambios, ¿no? eso es lo que en verdad siempre me pregunté si el teatro había, se había hecho cine o habían hecho específicamente cines teatros. Es decir, para que cumpla las dos funciones, ¿no? Porque tampoco había Había. tantos teatros en Lima, en una Lima pequeña para hacer el salto a cinema, ¿no? Y hay algunos teatros que nunca se convirtieron a cine. Yo creo que más bien siempre nacieron como cinema teatro. Ah, mira, no sabía eso. O sea, se hacía cine en una hora y teatro en otra hora, digamos. O sea, sí, ponte, el caso más específico es el del Monte Carlo, ¿no? Ya, claro, y el cine de Monte Carlo. Sí, originalmente fue cine y en un momento comenzó a tener esta doble, ¿no? O sea, hacía conciertos, eventitos, pero también era cine, ¿no? Y después, como fue más lucrativo el tema del teatro, se convirtió en teatro forever, ¿no? Mm. O sea, Estamos ¿ves? aquí hablando con nuestro amigo Gonzalo Torres, el maravilloso Gonzalo Torres, acerca del teatro de la esquina. Vamos a hablar un poquito, a conversar acerca de qué fue de los teatros, cómo comenzaron, la malversación de la sala de teatro, etcétera, etcétera. Digo malversación porque varias salas de teatro, así como cinemas también, pero me acuerdo más de los teatros, se comenzaron a convertir en centros de reuniones para evangelistas, ¿no? Por supuesto. Pero ese es el fenómeno de los grandes cines que no pudieron reconvertirse En en espacios, multicines. por ejemplo, ¿no? El cine country, eh, ahí ¿cómo se Sí, llama esa calle? Capital. ¿Cómo se llama esa calle que está por Turing? Esa, la doble, esa, El, el cine Vallejo. Vallejo, ¿no? Ujú. Ya ese se convirtió en ¿cómo se llama? En templo evangélico. El, En el una. cine metro El gigantesco, Cinemetro también, claro, claro. gigantesco, ¿no? Eh, sí, pero felizmente hay algunos teatros que mantuvieron su esencia, ¿no? O sea, siempre como Sí.
Bueno, Sí, ve aquí, el otro espacio que se reconvirtió, porque originalmente era un cine, era el Marzano, el cine claro, Marzano, y después claro, cuando lo toma Catone, creo que a principios de los, me parece que no sé si a principios o a mediados de los 70, sí, por ahí, eh, después de Nino. sí agarró solamente teatro, ¿no? Pero, pero si tú te pones a ver, son estos espacios dedicados esencialmente al cine, ¿no? Con una mezanine y una platea y un espacio así que todo te dirige hacia la boca del escenario, ¿no? Claro, la pantalla. Sí, Es este, gracioso. Están hablando ahí del Cine Colón. El Cine Colón fue uno de los teatros más antiguos de Lima, están conversando. Y en la época que yo estudiaba en la escuela, que fue en los 80, era un cine porno, muy, muy famoso. claro, El Cine Colón. en algún momento, y ahí, ¿no? La decadencia de las salas en el centro de Lima, que terminaron siendo cines porno, ¿no? El City Hall, este, El de claro, había París. el de París, El de París, porque el de París quedaba en los altos de lo que era el Club de Teatro. El Club de Teatro de Lima quedaba en el sótano del edificio donde estaba el cine de París. claro, claro. Y todo era película porno, ¿no? Sí, sí. Y teatro en el centro de Lima, bueno, ¿qué había para ver teatro aparte del municipal y, Había un montón de salas en el centro y de el Lima. Segura? El, Yo estudié en los 80 el teatro de la y Triple A siempre, el siempre Teatro de la estuvo. Triple A, el El Entrenú, Entrenú, ¿no? claro. ¿Verdad? El, el- El Entrenú, no, claro. Tenía un teatrín. sí, claro, Era claro, un un teatrino muy teatrín. bonito. Sí, 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 muy bonito. Ahí actuaba, durante mucho tiempo actuó la compañía de Luis Ureta, que Mm, era el esposo de ay, se me fue, de Elvira Travesí, Travesí, de Elvira Travesí. Y ahí hicieron, y también estuvo ahí mucho tiempo Lola Vilar, también con su compañía. Lola vaya. Vilar hacía obras ahí, yo fui a ver como 3 o 4 horas ahí en ese teatro. Pero en los años 80 yo iba al teatro todos los días en el centro de Lima. Todos los días, ¿ah? De lunes a domingo. ¿Qué Porque otro yo, teatro, qué otro teatro recuerdas? bueno, el Teatro de San Marcos, que estaba en, Ah, la, en, la- en la- verdad. en la- en el Parque Universitario, Sí, La Cabaña, que ya todo el mundo claro. conoce, el teatro, el del Ministerio de Educación, Pero que ese, lleva, pero ese del Ministerio de Educación era auditorio también de Cineclub. sí, también, pero se hacía mucho teatro también. ¿Cómo se Mm. llamaba? Se me fue el nombre, qué bestia. Acabo de estar haciendo un recuento de memoria de todas las salas que habían. Eh, Estaba también, mira, a veces me fue. ¿El Cine Tauro en su momento fue un teatro o me estoy equivocando? ¿Cuál? El Cine El- Tauro. Ah, no, el Cine no, Tauro nunca fue, fue teatro. nunca fue teatro, ¿no? Tiene Pero su sí historia se también, hacían, ¿no? pero sí, ¿sabes qué cosas se hacían ahí? Matinales de rock de los años 60, de la nueva ola. Ah, qué extraordinario. Ahí eran las Claro, competencias estas famosas. claro, claro, claro. Ahí, ¿cómo se llama mi compadre? Bueno, los Shines, los Yorks. Los Yorks. Ahí está, Teatro Pardo y Aliaga. Me acaba de soplar el amigo El Martín Pardo y Velázquez. Aliaga, ese es el, de, Pardo y el Aliaga. del Ministerio de Educación. El Teatro Histrión también estaba ahí. El Teatro Mira, ves, Histrión. ahí nos dice alguien, el Cine Roma, Nico Bullón, sigue funcionando como teatro, pero después de mucho tiempo, ¿ah? Después de muchos años, muchísimos Pero, años. pero El Teatro Arequipa también. yo creo que nunca ha sido teatro, más bien el Cine Roma se construyó como cine, nada más. Sí, yo vi Bambi ahí. Yo vi la batalla de Midway con Ah, Census Round. claro, claro, la primera, la primera. Sí, 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 sí. Sí, Sí, yo vi acabadita, Bambi en ese cine, me acuerdo. acabadita la Segunda Guerra Mundial la vi. Claro, ni bien, ahí se estrenó al toque. Sí, sí, sí. Pero había, sí, yo me acuerdo que habían como 15 salas de teatro en el centro de Lima y claro, lo más lejano era el Teatro Leguía, si no me equivoco, era lo más lejano. Bueno, y había otras salas también,
como era el Teatro Marzano, el Teatro Larco también funcionaba. Sí, claro. Más allácito, el teatro, bueno, el Teatro Segura tenía su sala del Cedo también, entonces Sí, había la sala doble del CEO, programación. donde hemos actuado tú y yo. Exacto, donde hicimos Ese fue mi debut eh, teatral de teatro teatro serio, serio, digamos, ¿no? digamos. De serio, o sea, en verdad no, ese fue mi debut sin nariz. Ese fue tu dedo sin nariz. Ese es un buen Sí, tema, tienes razón, porque tú ya habías hecho espectáculos con Pataclown. claro, 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 sí. Y venían, creo que un día tuvimos a tres viejitas y un mendigo que se coló. Creo que, Más o menos, más o menos. Claro, acá me están soplando, mira, más teatro que ya las tenía en la cabeza. El Teatro Olimpo, ese es más viejo que yo, Marvelat, ¿cómo tú puedes acordar de eso? mira, El Mali, el Mali, claro, pero ese la fue Alianza recién. Francesa del Centro. La Alianza Francesa del Centro, ¿verdad? Sí. El Mali funcionaba como cine club y antes de convertirse en un teatro de una sola ala, era un teatro de tres salas, de tres bloques de butacas. Era un teatro muy bonito. El único problema es que tenía las columnas en los pasillos y Hasta entonces la ahora. gente, la gente tenía que estar así, así mirando. Sí. Ahora pues lo han cerrado y han hecho un solo bloque y lo demás han hecho espacios, baños y espacios comunes, ¿no? Pero era un teatro muy bonito, muy Sí, yo bonito. me acuerdo de Ahí esas vi, columnas, no sé. Sí, no sé qué teatro también tiene unas. Sí, hay unos teatros recontra mal diseñados. Hay unos teatros recontra mal diseñados. ¿Yo sabes cuál sí. está mal diseñado también? Creo que el auditorio de Ricardo Palma tiene también un columnón ahí. Ah, claro, a la mitad de la platea. Sí, 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 sí. es verdad. Y bueno, y en el escenario también hay un par de columnas, ¿no? Como, Sí, como en la plaza también hay un columnón sí, ahí también que hay un toda la columnón, es vida verdad. tiene que estarse peleando para adaptarlo a la escenografía y el espacio, ¿no? En verdad, oye, ponte, mira, como hay espacios que nunca fueron diseñados para, o sea, la puesta tiene que ser bien, bien creativo, ¿no? Sí, sí, O sí, sea, es por verdad. ejemplo, pucha, la Alianza Francesa, por ejemplo, o sea, no tiene, o sea, tienes que hacer patas porque si no, es todo un espacio, o sea, no hay como Exacto, circular. exacto. O- Tienes que inventarte, ¿no? Sí. sí, o sea, El Teatro Julieta antes, por ejemplo, tenía esa complicación, que era una caja cerrada y que cerraba así también en el fondo. Entonces, si querías usar la parte del fondo en diagonal, ¿no? Era una complicación espantosa. no esté votando, Este, no esté votando. es el cable y el pisco. Pero el Teatro Canut, yo me acuerdo haber ido un día al teatro tres veces, alucina, ese fue mi récord. Fui ¡Hala! a, sí, 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 fui a una función que daban como a las 5 en el TUSM, en el Teatro San Marcos, luego me fui a una a las 7 que estaba en la AAA y terminé en una a las 9 que hacía Lola Vilar sus funciones. Entonces, tres funciones así al hilo, bueno, todos los teatros estaban cerquita, pues entonces tú tenías que caminar un poquito de Y, sala y, en sala. y después a las 12 de la noche, café teatro. Bueno, sí, si hubiera vivido en Miraflores en esa época, de hecho me hacía la cuarta, ¿no? Pero claro, es curioso también porque todos los cafés teatro estaban en la zona miraflorina, Sí, pues, ¿no? sí. No, yo no he conocido otro café teatro que estuviera por ahí. Martín Velázquez, por supuesto, que es la enciclopedia de los teatros, seguro me va a cagar y me va a decir que había una en Breña, en Lince, por ahí, ¿no? Estoy Podría, seguro. podría haber habido de todas maneras, ¿ah? En la Biblioteca Nacional también había un teatrín. Es verdad, ahí también había un teatrito, pero yo no recuerdo haber ido a ver nada ahí. Salvo una obra para niños, creo que fui a ver. Me parece, pero no recuerdo haber visto una obra para adultos ahí en la biblioteca. Pero había muchísimo teatro, amigo. Y lo más curioso es que había varias salas que no fueron diseñadas para tal efecto, ¿no? Por eso estas columnas raras Sí, que a veces sí, pues. aparecían, los escenarios que eran todos chiquititos, ¿no? Todos apretados. No, pero sí, o sea, yo no sé qué habrá sido, por ejemplo, el Teatro Larco antes, pero ese tenía, y bueno, también el Monte Carlo, pero y el Marzano, tenía los camerinos debajo, Exacto, con una trampa exacto.
y se Sí, abría una trampa y por ahí entraba. sí, 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 es verdad. Eso tiene el Pirandello, eso tiene el arco también, efectivamente. No me acordaba de eso. No me Claro. acordaba de eso. Que una temporada lo bloquearon. Bloquearon porque al parecer los de temporadas anteriores jodían abriéndolo y haciendo bromas a Sí, los sí, sí. compañeros y en un momento lo taparon, lo bloquearon. Ponte, el Marzano Sí. también abajo tiene unas mazmorras espantosas abajo del mar. No, ahí deben haber, no sé, acuchillado a alguien, te juro, porque madre, porque unas mazmorras Sí. bien alucinantes. Y Deben estar escondiendo ensayaba algo, es yo, verdad. ahí yo ensayado, debajo, tiene un ambiente alucinante. ¿Qué otra cosa tenía? Bueno, el Monte Carlo también tenía, y Montecarlo también. eran sitios, o sea, hay que decirlo, bien mal tenidos en realidad, o sea, se Sí, caía a pedazos, o claro. sea, los camerinos eran un triple, Sí. sí, unas cosas Es locasas, ¿no? verdad, es verdad. Hay que pensar que el teatro, y justo mira qué curioso, pensando en que muchos espacios se han acondicionado para hacer teatro, Ujú, había muy poca infraestructura teatral, siempre la hubo, ¿no? Salvo los grandes teatros como el Municipal, el sí, claro, Segura, que tenía mucha infraestructura. Bueno, ahora el Gran Teatro Nacional, que es claro, claro. uno de los teatros más modernos de Latinoamérica, y no se hace teatro, muy curioso. Gran Teatro Nacional y no se hace teatro. Bueno, el teatro siempre estuvo de la mano con la precariedad, Sí, ¿no? nosotros venimos de un teatro precario, te lo juro. Sí, sí. O sea, nosotros, por ejemplo, con Pataclown, o sea, además nosotros hemos sido la colita del teatro, del teatro grupal, ¿no? Mm, Del mm, mm. colectivo. Porque había esta mística y todos estábamos presentes para hacer la escenografía, Claro, diseñar o claro. pintar o las cosas prácticas que había que hacer, pero también poner la escenografía, Mm. poner la utilería, sacar la utilería, sacar la escenografía y guardar Sí, todo. claro, claro. O En sea, esa época todavía se hacía todo eso, era la sana costumbre de la época. claro. Bueno, Sí. por ejemplo, Y había productor también, ¿ah? O sea, también había productor. No, no es que no Sí, hubiera sí, no, productor, por ¿ah? supuesto, Porque claro que sí. está pensando por ahí claro, como ahora hay productores, ellos se encargan de eso. No, alucina que en esa época también habían productores y también habían asistentes de escena. O sea, también había toda esa gente, pero los actores estábamos acostumbrados a hacerlo todo, limpiar el piso, limpiar los baños, Sí. etcétera, etcétera. Y yo me acuerdo que también así repartía, como no actuaba en Pataclán en la ciudad, eh, pero yo era ya parte del grupo. Un día nos había auspiciado Inca Cola, no sé qué, me pusieron a repartir Inca Colas. Entonces a to- yo estaba repartiendo Inca Cola. O sea, y, y de verdad eran épocas mágicas, ¿no? Pues sí, claro. De pronto había esa sensación de estar haciendo algo y al final, bueno, te tocaba ¿cómo se llama? Tu sobrecito. Tu sobrecito, claro, tu Tu sobrecito. Yo sobrecito. extraño el sobrecito. El sobrecito. Tanto es así que cuando hacemos las muestras acá, el final de los talleres, siempre es con una muestra que es producida por los alumnos, ¿no? Para que no se mareen, yo me encargo siempre de las finanzas y siempre le reparto su plata en sobrecito, el sobrecito Manila, famoso El ese, sobrecito Manila. que a mí toda la vida me pagaban con un sobrecito Manila, así del tamaño del billete, ¿no? El Sí, claro. pequeño, con eso. Entonces siempre le pago, les hago su liquidación, que ya ningún teatro hace. Ningún teatro te da liquidación, no me parece justo eso. Eh, Porque vas a porcentaje, hermano, tienen que contarte cómo se ha distribuido. Claro. Una vez se molestaron y me dijeron, "Ah, no confías, no que no confíe, ¿por qué no voy a confiar? Los que no confían son ustedes que no me dan liquidación. Bueno, y les hago su liquidación sobrecito, ¿no? Comer a la antigua, pues comer a los teatros a la antigua. Claro, claro. Esto de colindar con la precariedad tenía además esta
magia, como le dices tú, ¿no? Misticismo, Este misticismo que había por hacer teatro y por participar de una temporada de teatro, de un proyecto de teatro, ¿no? claro. Y, y, y yo recuerdo que era la emoción del momento, así sean 50 lucas la que sacaba por un mes de temporada, era la emoción, ¿no? Sí, no, yo recuerdo además que nadie, o sea, cuando yo empecé, en verdad, no era por ganar plata o por tener, sino por Claro, el placer de hacer exacto. teatro y de involucrarme en algo, en una actividad creativa, ¿no? Y bueno, y era evidente que si uno era actor en esa época, no ibas a ganar platita, Claro, sino que lo que obvio, obvio. querías es hacer algo, ¿no? Que significara, ¿no? Sí, 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 sí. Acá alguien pregunta, ¿por qué crees Y te han censurado a ver. que hay muchas salas? Ah, bueno, porque eso es muy sencillo, ¿no? Porque el Estado no participa en la vida cultural del país, ¿no? Es así de simple. ¿Quiénes definen el uso de los espacios? Pues las constructoras, ¿no? Odebrecht, por ejemplo, entre otras, ¿no? Entre otras. Entre otras. Si el Estado, pues, hiciera un diseño de nuestra ciudad, tendría que incluir espacios culturales, pero como no lo hace, no participa, entonces Sí, jamás va a claro. diseñar una ciudad con espacios culturales, ¿no? No existe el interés. Siempre, además siempre el teatro ha sido hecho sin el amparo del Estado. Y creo que de Es alguna verdad, forma, ¿no? siempre, siempre. O sea, y de alguna forma creo que ha sido, yo creo que ha sido mejor en realidad de eso, porque nos ha permitido ser libres en ese sentido. O sea, si tú dependes de bueno, te sentirás de alguna forma parametrado por algo, pero el teatro siempre ha sido acá de manera independiente y por el empuje de mucha gente que apostó dinero por, por hacer cosas, ¿no? Claro, pero sin embargo es un poco lo que reclaman todos porque es un teatro sin contenidos, ¿no? Experiencias aisladas de teatro como lo fue Pataclown en su momento, como lo sigue siendo Yuyo Ascani después de 55 años, como lo fue el grupo Ensayo en su momento, pero son muy pocas las experiencias teatrales que hayan gozado de dramaturgia, de contenidos nacionales, como lo fue en los inicios con Salazar Bondi y la época del Club de Teatro de Lima, de la INAE, Mm. que hubo toda una camada, una promoción, una generación de dramaturgos, ¿no? Ahora está volviendo a haber una generación de dramaturgos, pero sin embargo, con muy pocas posibilidades, ¿no? Volviendo al problema de las salas, por ejemplo, hace un ratito Estupendo 20, que es uno de los compañeros que siempre nos sigue, decía, debería haber 2 teatros por distrito, claro. Qué paja sería soñar con eso, ¿no? O sea, eso no se va a hacer si no hay participación del Estado. Entonces, es muy difícil pensar que sin Estado exista un movimiento teatral. No podemos olvidar que Yoshkani nació como consecuencia de una época de ebullición, ¿no? En plena dictadura aparecen varios grupos como Raíces, Cuatro Tablas, Yuyascani, Teatro del Sol, Maguey, una serie de grupos que crearon un movimiento que finalmente era reconocido como un teatro peruano. Mucha influencia del teatro europeo, del Teatro del Sol de Europa, Grotowski, Meyer, con toda esta movida de teatro que influenció mucho a los teatros de vanguardia aquí en el teatro limeño. Había apoyo del Estado en esa época, existía un teatro nacional que existió hasta mediados de los 90, cuando Fujimori se lo terminó de bajar. ¿Verdad? Eh, ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Existía, sí. Pero no deja de ser curioso. Por ejemplo, nosotros que hemos estado en Francia haciendo teatro, te acordarás que Pueblito al que íbamos tenía su teatro. Totalmente, ¿Tú totalmente. sabes que hasta Metz tenía un teatro? ¿Sabías eso? Pero en el puerto, ¿no? Era un castillito que había No. a un lado de la ciudad,
cuando fui al año siguiente, porque cuando vivimos, con Gonzalo fuimos a hacer teatro a Francia y Escúchame, nos... escúchame, escúchame. Anda contando esa anécdota porque si me va a ir la batería voy a Vaya, dejar el cargador. A ver, anda contando. vaya. Cuando estuvimos con Gonzalo en Francia haciendo temporada, nos consiguieron un departamento, un pueblito así enanito, que tenía creo que 2.000 personas, no tenía más, y en el cual habían solo 3 semáforos. Nosotros creíamos que habían 2, pero en realidad habían 3. El ¿No había tercer uno semáforo nomás? del pueblo, habían 3 en el cruce y uno más allá, cerca de ¿Y, donde y- vivíamos, pero el tercero, el que no vas a contar sabíamos que eso? existía, no, todavía no. El que no sabíamos que existía estaba un poquito más allá. Pero hasta en ese pueblito de 2.000 personas había un teatro. Era un teatro para 500 personas. Imagínate. O sea, un teatro para que vayan todos. Y eso es participación del Estado. Y no me acuerdo si fue Gilbert o tú estabas ahí, que nos contó, no sé si fue Gilbert u otro francés, que el teatro renació después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando desalojaron a los alemanes, el gobierno entrante, que fue De Gaulle, creo, ¿no? Creo que fue De Gaulle el que entró después de la guerra, este, hizo una campaña de cultura, de difusión de la cultura, de descentralización de la cultura, y les pagó un montón de plata a cualquier director que quisiera ir a trabajar a algún pueblo. Entonces, construían un teatro con toda la tecnología habida y por haber, de la época, por supuesto, estamos hablando de finales de los años 40, y le pagaban a un director o a un profesor de teatro para que vaya a hacer teatro a esa ciudad. Entonces hubo una enorme inversión se cayó González, una Sí, enorme sí, sí. inversión para generar teatro y cultura a lo largo y ancho del territorio francés. Bueno, pues Es una cultura, o sea, en verdad era bien subvencionado todo, ¿no? En realidad todo, lo, todo, todo. completamente, ¿no? En realidad lo que había hecho Gilbert ahí era aprovechar unos fondos de cultura, ¿no? Que... Que era lo que hacían todas las productoras regionales, ¿no? Inclusive en París mismo funciona también el mismo sistema y muchos grupos se ven acogidos por estas ayudas, ¿no? Es un programa de ayudas integral que funciona de manera descentralizada, ¿no? Es espectacular. Y claro, se quejaron porque le redujeron a menos de la mitad, ¿no? Con el gobierno de Sarkozy. Ah, bueno. Les quitaron un montón de plata, sí. Pero Este, igual les quitaron un montón de plata y podían seguir haciendo teatro con fondos del Estado, ¿no? bueno, es que ya es como un sistema de vida, más que cultural, ¿no? Ya es como un sistema para varias cosas dentro de Francia, ¿no? Sí, sí, El, sí. el que el Estado esté subvencionando muchas de estas actividades. Sí, Y, no, y hay es fondos. curioso. Sí, hay plata. Bueno, siempre hay plata, ¿eh? O sea, siempre hay plata. Eso jamás lo podrán negar, porque plata hay como mierda. O sea, no se puede discutir. Pero generalmente la cultura, no, pues. O sea, si voy a robar, no le puedo dejar un poco a la cultura, pues es No, un no, gasto para inútil. nada. Bueno fuera que robaran y por lo menos hicieran un buen sistema de salud, ¿no? Pero no lo hacen. Ni siquiera eso Eh, nos han dejado. ya es un escándalo, pues, ¿no? Y ahora se ponen a lloriquear con la pandemia que se ha saturado el sistema de salud y se ha saturado, weón. Ha estado saturado toda la vida. O sea, Toda la vida. Pero por eso tenemos que cuidarnos más. O sea, sí. por eso o sea, ¿a qué vamos a arriesgarnos en este momento? Y en verdad, la idea es que esto en algún momento baje. Pero no se va a poder mantener toda la vida. Así como estamos, no hay Está cuerpo bien que aguante. complicado. Pero O bueno, sea, yo soñé el otro día que construía un hospital, alucina. Me quedé pegado con esto de que construyeron un hospital ahí en China. eh, lo que deberían hacer es hay que hacer un hospital del teatro. para meternos a todos los enfermos ahí.
Pues habría que hacer una clínica para el teatro, porque el Estado no va a poner un hospital, ¿no? Pero Oye, es interesante pensar en que a los ya conocidos problemas de financiamiento para poder hacer una obra de teatro sin participación del Estado, a los ya conocidos problemas laborales que tienen pues todos los integrantes de la economía teatral, llámese producción, técnicos, actores, dirección artística, etcétera, etcétera, que todos tienen que hacer mil cosas y no tienen tiempo para hacer teatro, pues encima tenemos pocas salas y pocas salas que realmente se dediquen a, a hacer teatro, ¿no? Como te digo, el ejemplo más triste de todos es el Gran Teatro Nacional, ¿no? Que no se hace teatro, se hace de todo menos teatro. sí, de vez en cuando hacen sus cosas teatrales, pero o sea, hacen de todo, espectáculos de todo tipo, ¿no? Pero no Bueno, pueden, teatro, solo ha venido Ricardo Darín, este, y alguno que otro espectáculo, pero después son danzas, son ballet, son... El Ballet sí. Nacional siempre hace funciones ahí, el folclore también, la Sinfónica Cuando, también. cuando hace el FAE también se utiliza, ¿no? Este, me parece que hay ciertos días que los tienen. Es que según me dijeron a mí, no pueden hacer temporadas largas y grandes. O sea, porque tienen ya los espacios para los demás elencos nacionales. A Porque eso son me un refiero. huevo elencos. No hay un elenco nacional de teatro, amigo. No hay un elenco nacional, pero sí hay un elenco de sinfónica juvenil, Por sinfónica de eso, niños, la sinfónica. Sinfónica, el ballet, el folclore, todos ellos tienen elenco. Pero no hay. El teatro, Es verdad, eso es verdad, es verdura. Creo que la última que dirigió un elenco teatral no fue Ruth. y Ruth Escudero, claro. Ella es la que se quedó. Cuando comenzaron los 90, ella estaba instalada ahí. Se hicieron, ella, la tía hizo un montón de cosas, la tía Ruth Sí, hizo un montón claro, de claro, cosas. claro. Y poco a poco comenzó a avanzar el gobierno de Fujimori y se fue quedando sin asistentes, se fue quedando sin productores. Al final era ella con su secretaria, que solo podía hacer nominaciones, ya no podía producir nada. Y un día le dijeron, ya tía, ya andate a tu casa porque ya no tiene sentido que estés acá, ¿no? Y se fue y se acabó el Teatro Nacional. O sea, se acabó el Teatro Nacional. Qué pena, lo que me cuentas, de verdad, eso es algo que debería volver a hacer. Si hay un elenco de todo, en realidad, el coro nacional, o sea, de todo, porque no Hay de hay todo. un elenco de teatro, se puede volver a un elenco de teatro nacional, ¿no? ¿Ah? ¿Mm? Sobre todo para poner obras eh, peruanas. ¿Ya? Pues debería serlo, ¿no? Por lo menos como la comedia francesa que hace todo el repertorio de dramaturgos franceses, ¿no? Que Por son más que sean amplios y variados. aburridos. Que son amplios y variados. Yo fui a ver una obra de Cornelio, pues la cosa más aburrida del mundo. Pero los actores eran tan capos, que a la mierda con la obra que era aburrida. A mí me quedaba pegado mirando a los actores, qué bestia. Es que cuando uno va a ver teatro, sobre todo si es actor o está vinculado al teatro, tienes la deformidad de, si te aburres con la obra, te pegas con la interpretación de alguien, o te pegas con el diseño de la escenografía, o te Sí, pegas sí, con, sí. con las luces, ¿no? Siempre hay algo que ver. Siempre hay algo que ver, siempre hay algo, completamente hay algo que ver. Eh, Es, Hemos empezado hablando de salas de teatro y hemos terminado hablando del panorama teatral nacional. siempre nos pasa lo mismo, amigo, porque siempre caemos en cuenta que nos falta todo, maldita sea. ¿Cuántas veces se ha intentado iniciativas legislativas para poder solucionar este vacío que tenemos, ¿no? Pero es alucinante lo que me cuesta explicarle a la gente de afuera, de otros países, la realidad en la que vivimos. Es alucinante. No se la creen. Pero yo recuerdo, mira Miguel, yo recuerdo que nosotros, te- como los actores peruanos hemos crecido dentro de una
siempre una permanente crisis, ¿no? El actor peruano es, yo creo que el de cierta generación es muy versátil, porque hacía cine, hacía teatro, hacía televisión, hacía locuciones comerciales, hacía radionovelas. Entonces, cuando compartías esa experiencia con los colegas franceses, decían, no, se sorprendían, porque para ellos, por ejemplo, cruzar del teatro al cine era una odisea. O sea, los actores de Ujú. cine son actores de cine, y los actores de teatro eran actores de teatro. Supongo que ahora ya se debe haber variado de la cosa, pero era así. Los actores que Sí. estaban en la televisión hacían solamente televisión, mientras que los Pero actores ¿sabes por peruanos, qué no? por los sindicatos, ¿era? ¿O? En alguna medida sí, pero, o sea, los sindicatos eran generados por la cultura. Quiero decir, siempre hubo un mercado. Acuérdate que De Gaulle se encargó de hacer que la cultura estuviera en todas partes, ¿no? Y eso ha sido hace 70 años. Hace 70 años que comenzó esta movida cultural en Francia. Cosa curiosa, lo mismo pasó en Argentina, hace 70 años más o menos, porque todos los desplazados de la guerra en Europa fueron a parar a Argentina, ¿no? Entonces la movida cultural en Argentina fue muy intensa porque un montón de intelectuales y de gente vinculada a cultura fue a fincarse a Buenos Aires. Algunos dicen porque era lo más lejos que había de la guerra, ¿no? Al sur, a la Patagonia, ahí se fueron todos. Este, y lo que sucede es que hay tanta gente que trabaja en el mercado cultural, en Francia, hablando específicamente de Francia, que muchos de ellos tienen su fuente de trabajo en uno de los medios, en el teatro, o en el cine, o en la televisión, o en las locuciones. Su fuente de trabajo principal es esa. Como hay mucha gente y la competencia es muy dura, no pueden descuidar su fuente de trabajo yéndose a otra. Es un riesgo muy alto, ¿no? Entonces, y el acceso a los otros medios también es bien complicado. Lo mismo pasaba en Hollywood, acuérdate. Mucha gente que trabajaba en la televisión ni cagando entraba al mercado cinematográfico y viceversa, ¿no? Ujú. Igual pasaba en el teatro, ¿no? Las grandes estrellas se hacían una temporada en Broadway, por ejemplo, ¿no? Las grandes estrellas de cine eran invitados especiales en los programas de televisión. El mercado se cambió totalmente y ahora resulta que más interesantes son las series, Sí, claro, porque claro. ahora, porque ahora la plata está en las plataformas. Por eso es que todo el mundo ha comenzado a migrar, ¿no? Ujú. Pero acá en el Perú, pues, todos hacemos todo porque, Por por esto, por varias esto, razones. por la Por, va- precariedad, por la sí, precariedad. sí, pero sobre todo porque el tarifario es más fácil de manejar para las empresas. ¿Sabes eso, no? Tú trabajas en publicidad, tienes que saberlo de todas maneras, ¿no? O sea, en los 80 que había un gremio de locutores, se estableció la tarifa Única. única de locución, ¿no? Y poco a poco cuando entró Fujimori, qué casualidad, mira qué raro todo, ¿no? Se desarmó todo el sistema y las productoras comenzaron a pagar lo que querían. Y los grandes locutores, que eran solo locutores comerciales, Claro. pues se dieron paso a toda la fauna, la jauría de actores muertos de hambre que comenzaron a cobrar lo que les ofrecían. Y los locutores comerciales perdieron la chamba. Es así, te lo juro. O sea, suena cruel, pero es la verdad, porque se comenzaron a bajar los pantalones y por supuesto las productoras estaban felices porque ahora podían pagar menos, ¿no? Sí, pues. Pero todos hemos caído ahí. Por supuesto, claro que sí. Este, pero esta fluidez ahora ya, en verdad, o sea, en realidad, o sea, yo creo que si eres actor, debes estar capacitado para estar en el medio que te toque. O Pues sea, sí, 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 sí. yo creo que esta creación inclusive o sea, el concepto de la creación del actor como todoterreno, es Ujú. decir, que cante, baile, este, circo, eh, es un concepto que
se demanda mucho más ahora. Eh, y, Sí, yo creo que, o sea, tú lo ves, por ejemplo, en Hollywood, ves, hay un montón de gente que tiene varias habilidades y los forman desde niños, los forman en todas esas virtudes, ¿no? Canto, baile, actuación, inclusive, pero eso es antiguamente, en los cursos o sea, con las escuelas clásicas sí, claro. de actuación, te daban esos cursos y esgrima Y equitación y equitación. y ballet. Increíble, increíble, increíble. Pero, Todavía hay muchas escuelas donde se enseña esgrima, donde se enseña equitación. Las más de vanguardia ya no tienen ese tipo de cursos, pero sí tienen muchos de canto, de baile, de manejo de cuerpo, de circo, de malabarismo, uf, claro, uf, de todo, de todo. claro, que se van acercando a un actor más múltiple, ¿no? O sea, más múltiple en su versatilidad, pero ahí, Mm, eh, o sea, yo siempre he pensado, o sea, hay gente que sí puede hacer todo, pero siempre he pensado que mucho abarca, poco aprieta también. sí, sí, O sí, sea, sí. hay cosas en las que no eres tan bueno. O sea, yo estaría, si ese fuera el perfil del actor que se requiere hoy en día, yo estaría pero perdidazo. Yo también, amigo, ¿ah? No, no crees, no estás solo en el mundo. Toda nuestra generación estaría perdida, salvo Paul Martán que sabe cantar y bailar. Hay algunos, Creo, hay algunos creo que que, saben, hay algunos que saben. creo que es el único Sí, que se salva, porque él sabe cantar y bailar. Pero después la mayoría somos, somos víctimas de nuestro talento, como diría mi querido profesor Rafael Torres. La gente es víctima de su talento, claro, porque el talento pues hace que se te quiten la gana de aprender, ¿no? Como ya sabes, ya para qué vas a aprender, ¿no? también, Pero, también es pero es otra. cierto que nosotros pertenecemos a una generación pues donde no había ese rigor ¿Dónde? en la Claro, formación, no, ¿no? además no había dónde Claro, aprender todo esto, ¿no? O sea, pues sí, sí, sí. se fue, se fue haciendo un poco de grupitos pequeños o que si tú Sí, entrabas dentro de un grupo, ese mismo grupo te daba la sí, la formación, digamos, formación, ¿no? exacto, claro, claro, claro. Te pasó a ti con Pataclown. Por supuesto, claro. Claro, Eh, yo estuve en un grupo también al comienzo de los 80, al comienzo de los 80 y ahí conocí a una chica que estaba en el ENSAT, entonces me metí en el ENSAT, ya en la ENSAT hice mi formación, ¿no? Pero tuve que pasar por un grupo para que ese grupo me condujera, ¿no? De alguna manera, este grupo me formó o facilitó mi formación, ¿no? sí, y bueno, también hay, o sea, el hecho de que haya distintas salas de teatro también te formaba de alguna forma, ¿no? O sea, Sí, claro. este paso, por ejemplo, de las salas pequeñas a una sala más grande, Mm, mm, en verdad era un reto, porque claro. este tema de la proyección de la voz y todo, antiguamente no había micros, pues, ¿no? Entonces sí que había que proyectar la voz grandemente, ¿no? Sí, 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 sí. Y tener ese trabajo, que era muy distinto a un teatro de cámara, pues, ¿no? Un teatro de Sí, cámara, sí, como se sí, le sí. llamaba antiguamente, el teatro de cámara era mucho más personal, estabas Exacto, exacto. presente ahí, ¿no? Sí. Y teatro de calle, por ejemplo, teatro de calle Ujú, requiere otro código también, ¿no? sí, sí. Esta cosa de no estar, de tener un teatro El circular, por público ejemplo, cautivo, ¿no? digamos, también, ¿no? O sea, la Sí, diferencia, ¿no? y tener que competir con la bulla, con el ambulante, o sea, eso también es complicado, ¿no? Y en verdad, para eso uno o sea, no hay mejor formación del actor que actuando. Más Sí, allá, claro, claro. más allá ¿cómo se llama? De la formación que tengas tú, técnica, teórica, en el actuar te haces, ¿no? Y en el Es actuar como decía, sí, sí, sí. en distintos espacios. Yo creo que eso también es importante Sí, 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 para un sí. actor, que poder probar distintos espacios teatrales, ¿no?
Sí, es como decía José Luis Rodríguez, ¿no? A amar se aprende amando. Ya, pues, a actuar se aprende actuando, ¿no? Es que es verdad, es Es verdad. verdad, es verdad. Claro, la formación teórica, la formación técnica te la puede dar una escuela, ¿no? Pero la práctica te la da el teatro, te la da pisar el espacio, ¿no? Pisar el escenario, confrontar Totalmente. al público, confrontar a los compañeros. Es curioso porque cada vez que pienso en la ENSAT, que ha sido mi alma mater, bueno, muy poco tiempo antes de que yo estuviera ahí, yo estuve en los 80, es decir, hasta los años 70 se enseñaba esgrima, que era uno de los cursos regulares, ¿no? Que más allá de lo que se piensa que era para poder hacer las obras como Cyrano, así con espadachines, más allá de eso, en realidad era un ejercicio de equilibrio, ¿no? Que es extraordinario. ¿Tú alguna vez has hecho esgrima? Mira, yo nunca he hecho esgrima, eh, pero sí he hecho algo ejercicios de ballet, Ah, ¿ya? ballet, claro. Porque, eh, claro, en un momento yo me metí a un taller alguien que había venido afuera y comenzó, a ver, todos, primera posición. Y yo, o sea, no, pero ¿cómo? ¿No? Acá no nos enseñan cuando es actor al ballet. Puta, ¿cuál es la primera posición? Shit. Puta madre. Amigo, fue más o menos lo mismo que me pasó a mí cuando yo fui al año siguiente, después de que hicimos la obra ya con Gilbert, yo fui a hacer otra obra el año siguiente. Y el primer día de ensayos, bueno, vamos a tener ahora primero sesión con el músico, porque había un músico que componía para la obra. Y entonces nos reparten nuestro file con las canciones y yo abro y eran partituras. Eran partituras, donde estaba la letra, pero además estaban las notas. Y todo el mundo abre su partitura. Concha su madre. Todo el mundo sabía leer música. Todos los actores, todos, weón, hasta el chupe número 34, sabían leer música. Y yo no. Y el músico, que era un holandés, un loco de mierda, se me acerca y me dice, ¿no sabes leer música? Y yo, no. Ponte a un lado, ponte a un lado. Sal acá, sal. Y eso, después Gilbert me dijo, y eso que ha sido muy amable, ¿eh? Porque el loco de mierda ese te ha podido votar del elenco. Puta, no sabía, pues. ¿No? Y ese Sí, es el pues, gran problema. pero son esos los retos que te hacen, porque el actor tiene que ser, o sea, fluido, versátil en ese sentido, o adecuarse. Eh, No puedes tener esa terquedad de no, esto no lo sé. No. Bueno, lo hacemos, esa es la actitud, lo hacemos. claro, pues que yo lo he hecho, hermano. Por eso, Una película que hice con Marisol Palacios, nuestra querida Marisol Palacios, que se llamó, no, ¿cómo era? Si te vi no me acuerdo. Y si te vi no me sí, acuerdo con claro. el gran Miguel Barrea, que le hicimos el año 2000, 2001 por ahí. Lo primero que me Es, preguntó, es una road movie, ¿no? una road movie, sí, sí, sí. Lo primero que me preguntó el director cuando me hizo el casting fue, ¿si sabes manejar? Claro, claro, ya, porque tenemos un par de escenas en carretera. Claro, ¿no? Bueno, juré que iba a aprender a manejar en el tiempo que quedaba, pero justo salió esta película, Proof of Life, esta película gringa que hicimos en Ecuador, y me tuve que ir de viaje, tuvimos que atrasar el otro rodaje. Y no tuve tiempo nunca de aprender a manejar, y me olvidé, y de repente llega la famosa escena, y me sientan al volante. Chucha, su madre, nunca revisé esta huevada. Y Marisol, que estaba al lado, le digo, ya huevona, ¿cómo mierda es esto, ah? Y Marisol, se rió. ¿Es en serio? Le digo, no manejo. ¿Qué? Huevón, no sé, shh, cállate, cállate. Dime cómo es, yo sé que es fácil. ¡No es fácil, huevón! Pero el primer día casi no hubo que hacer nada.
Es más, al sonidista le molestaba el sonido del motor, así que lo empujábamos, ¿no? Pero al día siguiente, güey, ya tenía que manejar. Qué bueno. Eso es lo que hace el actor en este país. ¿Me entiendes? No sabe, no, yo lo arreglo, yo lo arreglo. O esa es una escena, esa es una escena, una Es una escenaza. película completa. Oye, Pero es alucina, verdad. alucina que eso es algo que me ha enseñado el clown, por ejemplo. O sea, no sabes, no sí sé hacer. Nunca dices no sé hacer. Sí sabes hacer. Y lo haces. Pues sí, ¿no? Claro, a veces un poquito de riesgo, porque después en una película que hicimos con Chicho Durán, sobre la vida de Marilena Moyano, Coraje, Ah, Coraje. coraje. Claro, ¿sabes manejar moto? Claro, Otra. claro. Lo mismo, no tuve tiempo nunca de aprender. Yo había manejado una 70, una motito 70. ¿Te acuerdas de la motito 70 de esta Sí, sí, la gordita 70, chatita? sí. Ya. Mira, la 70 no tenía cambios, pues. ¿Te acuerdas? Sí, No tenía cambio, era eso, acelera y frena, no era otra cosa. Bueno, esta era una moto, una 125, que tenía 3 cambios. A la mierda, a ver, ponte a manejar una moto que es mucho más complicado que un auto. sí, Bueno, sí, sí. y lo peor de todo es que era una escena donde teníamos que salir picados, dejábamos un paquete y salíamos volando, puta. Y yo tenía que manejar, huevón. A mi pata, que yo tenía que llevar a mi pata atrás, lo estampé contra una combi que estaba estacionada. Ni siquiera era un auto que avanzaba, una combi que estaba estacionada. 2 cuadras más allá paramos. ¿Estás bien? Concha su madre. Estoy bien. No, esa es la vida del actor en este país. Estaba pensando en esto que decías acerca de la formación. Claro, hay una cosa que es importante mencionar, ¿no? Que el mercado obliga. Sí, Si hubiera mercado, habrían muchas escuelas de formación y si hubieran escuelas de formación, habría mercado y el círculo vicioso y todo lo demás. Pero, claro, ¿quién va a invertir en una escuela de teatro? De escuela de verdad, ¿eh? bueno, Con pero formación integral, ¿no? Bueno, pero depende también, ¿no? O sea, hay escuelas de teatro, ¿no? O Claro. sea, las hay, ¿no? Tampoco es que, Am, tampoco es que falten, ¿no? Y hay diferentes, o sea, seguramente sí otro tipo de escuelas, pero sí hay. Yo estoy pensando, por ejemplo, bueno, estoy pensando, por ejemplo, todas las escuelas que ha hecho Alberto, o la escuela que sigue haciendo Roberto. Roberto, la escuela que tiene David Carrillo, por ejemplo. David, sí. Ópalo. Sí, bueno, lo que tú Ara- estás haciendo también, ¿no? Arangua. Claro, Arangua también. Arangua. O sea, Arangua quizás sea la más escuela de todas, ¿no? Porque tiene un programa de 2 años, ujú, este, tiene una sala propia, que eso sí, también es claro. importante. O sea, tiene infraestructura y tiene un programa largo. Pero Yo, claro, Arangua yo soy comenzó con alumno. 3 años, ¿no? Yo soy alumno de Arangua, soy Del programa de egresado dirección, ¿no? y de programa de dirección. Del programa de dirección de Soy Arangua, qué paja. hijo de Coco Chiarella. Del gran Coquito Chiarella, por supuesto que sí. Le Y es mando un saludo probable enorme a Coco Chiarella, caray, que a sí, nuestro sí. querido Coco. Está en la lista, lo voy a invitar también. Sí, no, pucha, con él es un vacilón, ¿ah? Es un pase de vueltas. Además es tan bueno, Coco. Es tan No, bueno. no, lo máximo, lo Sí, máximo. sí, sí. Bueno, Y es probable que sea el único programa de dirección que hay ahorita en el medio. yo creo que sí, hoy. De vez en cuando alguien hace un tallercito, pero un programa así Sí, pero un programa constante. así, no, sí, sí. Mm, Y para mí ha sido una escuela estupenda, la verdad. mm, Además es un... Y eso, ¿sabes qué cosa es bien, bien chévere? El que haya simultáneamente, eso que haya simultáneamente alumnos en dirección y alumnos en actuación, exacto. porque había una especie de polinización cruzada
donde Claro, utilizaban a veces actores de la escuela, o a veces te requería para una clase, etcétera, exacto. y bacán, ¿no? Y yo creo que, porque ese es lo que va, la necesidad de ir, que va de la mano, ¿no? O sea, el tener Sí, siempre un director en formación necesita también de un actor, ¿no? Que no sí, necesariamente sí, pues sí. tiene que tener siempre a la mano los actores ya realizados, sino de pronto alguien que está, Ajá. que necesita experimentar, ¿no? Claro, claro. Ese es lo que sucede en las escuelas a nivel del mundo, ¿no? Que tienen diferentes programas, el programa de actuación, el programa de dirección, el programa de técnica, que puede Mm. incluir escenografía, iluminación, sonido, vestuario. Tienen todos estos programas, ¿no? Entonces, se complementan, ¿no? Los alumnos directores dirigen a los alumnos actores y a su vez utilizan a los alumnos escenógrafos, alumnos Ujú. luminotécnicos, etcétera, etcétera, y pueden hacer montajes todos desde el nivel educativo, ¿no? Y eso es una escuela, por Sí, ejemplo, ¿no? sí, sí, sí. Que es lo que Arangua propuso desde el principio, ¿no? Una Y, escuela, y tiene también algo que me parece muy interesante, el foro, ¿no? O sea, el teatro circular, eso. que es en realidad, es enteramente circular. O sea, Exacto, solamente tiene la boca por donde entra y salen los actores, pero claro, es un formato muy particular, ¿no? Porque este, es muy exigente para los actores en cuanto a visibilización, a dónde expresas, hacia dónde va tu exacto, energía, exacto. y es una también, es una pendejada para los luminotécnicos. Ah, claro, claro, claro. ¿Cómo Pero no? ¿Cómo no hacer es muy sombras? rico. Sí, 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 como no hace sombra. Claro, por eso es mucho más interesante la luz cruzada y la luz de relleno, ¿no? Que es lo que siempre Mario Raes, cuánto tiempo se la pasaba enseñándonos y nosotros mal escuchando acerca de la iluminación, ¿no? Pero hay muchas cosas que funcionan así en el formato escuela, ¿no? Que es uno de sus objetivos, ¿no? Poder hacer un proyecto integral. Arangua comenzó así, con este proyecto integral. No sé cómo va. Yo sé que redujo su carrera de 3 a 2 años, por ejemplo, actoral, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, el taller de Roberto, el taller de Alberto, David, Ópalo, son talleres, ¿no? La gran Sí, son talleres. diferencia Son, entre una escuela y un taller, ¿no? son mucho más específicos a- Exacto, exacto. hacia un lado, ¿no? Sí, Este, sí. Sobre todo en la técnica actoral, ¿no? Lo que más se acerca, ¿no? y la técnica actoral, sí. Pero sí creo que en realidad eh, tanto Alberto como Roberto han sido, sí siguen siendo grandes profesores, ¿no? O sea, Obvio, claro. y creo que todos de alguna forma somos hijos de, ¿no? Sí, 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 sí. Y yo he tenido a Alberto también como profesor, y con Roberto no ha sido su alumno, pero sí he hablado con él de dirección por temas de asesoría, etcétera, ¿no? Ajá, ajá. Y, y nada, o sea, ahora Coco me parece siempre ha sido muy didáctico y Sí, muy expresivo en su formación, ¿no? O sea, sí, en sí, su sí. enseñar. Y bueno, tiene pues ahí pues es toda una familia dedicada al teatro, ¿no? Celeste, Mateo, o sea, son todos gente que piensa, duerme, come, respira teatro, ¿no? Y hasta acá teatro también, claro. También. Sí, sí, sí. Es interesante esto porque ahora que comenzamos hablando de salas, Arangua es quizá la única sala de teatro circular que hay en el medio, ¿no? Eso ya, claro, hay otras que son multiusos, ¿no? Que se han usado, se pueden usar de diferentes formas, pero esta, como tú dices, es la única sala dedicada exclusivamente al teatro circular, ¿no? Sí.
Y es interesante porque toda la infraestructura que tienen, la parrilla que tienen de Claro, luces, es sí. muy, es muy particular, ¿no? Todo está pensado para ese teatro. Esa es una, si no la única sala eh, que se ha construido pensando desde el principio hasta el final en que sea funcional, ¿no? Ujú, Por ejemplo, no pasó eso o hubo cosas que no pudieron solucionar en la plaza. En la plaza tuvieron varios problemas, como la columna esta de ujú. mierda que está atravesada ahí. No lo pudieron solucionar nunca. Sí, pues, Tuvieron que dejarla, ¿no? sí, sí, Pero en sí. cambio, pues Coquito construyó su teatro en el jardín de su casa, Claro, ¿no? Ahí se totalmente. hizo su teatro y todo está diseñado específicamente para ese espacio. Es más, porque siempre se quiere mejorar, cuando puedan tener el presupuesto para comprar los equipos de luces que Coco quisiera tener, por supuesto, ya la infraestructura está lista para recibirla, Totalmente, totalmente. ¿no? No, Y sí, esa es sí, una... siempre, siempre estas necesidades, yo, por eso, cada teatro debería tener una particularidad, una distinción, ¿no? Puede ser el tema del tamaño, puede ser el tema ¿cómo se llama? La disposición del escenario, Ajá, ¿no? Los teatros que van hacia, con el público arriba y claro. el escenario abajo, o al revés. Yo creo que eso le da mucho más dinamismo a las puestas Claro, teatrales, ¿no? claro que sí. Eh, por ejemplo, o sea, totalmente recordado después del incendio del Teatro Municipal, o sea, todo esto que de verdad fue una tragedia y todo lo demás, Claro, pero en realidad le dio otra dimensión a sí. un espectáculo teatral, ¿no? Pucha, ver el espacio quemado eh, Pasarela que hicieron, ¿no? una pasarela, claro, esa pasarela que iba, sí, que iba o sea, todo eso le daba otra sensación completamente, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, cuando los se agarran escenarios diferentes para hacer teatro, cosa Claro, que ya no sucede, no se hace mucho. no se hace mucho, ¿no? Pero Es, bueno, por ejemplo, lo que se ha repetido hasta la saciedad, ¿no? El gran teatro del mundo, ¿no? En el atrio de San Francisco, de la catedral, etcétera, claro. ¿no? Por ejemplo, Marisol Palacios puso en el jardín del MAC esta obra, que se construyó un árbol enorme. Ah, claro, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Te acuerdas? No me acuerdo cómo se llama esa obra. No me acuerdo. Sí, donde Pucha. estaba Pietro creo que estaba, no, estaba Miyashiro también, Miyashiro estaba actuando ahí también. No recuerdo cómo se llama esa obra, pero son espacios diferentes, ¿no? Eso le Claro, da una frescura al teatro, a la representación teatral, ¿no? No recuerdo otros espacios que se hayan utilizado para hacer estas representaciones, ¿no? pues se hacía mucho en un tiempo, efectivamente en los 80 que comenzó que fue el boom, el verdadero boom teatral, fue en los años 80. El camino lo prepararon, como te decía, Yurascani, Cuatro Tablas, toda esta gente, que fue la época también del grupo Ensayo. Bueno, y había en esa época, de los 80 había también que es algo del grupo teatral, que es los pasacalles, ¿no? O sea, Exacto, había mucho. había muchos pasacalles, Sí, que también es sí. otra intervención de espacios escénicos diferentes, ¿no? Sí, Eh, claro. y sí, o sea, El presbítero maestro, a JK Marvelat, ¿no? Que es uno de los espacios que se ha usado ahora último para hacer verdad teatro. también, el Ujú, presbítero ujú, maestro, sobre todo sí. para hacer ¿cómo se llama? La típica y clásica, ah, Don Juan. Don Juan, claro, ahí se hizo Don Juan. Y estaban ensayando una obra ahorita en el presbítero maestro, no sé si era con Martín Velázquez, él lo dirá ahorita. Estaban ensayando una obra cuando vino esta crisis, esta cuarentena, y se tuvo que cancelar, bueno, como tantos otros proyectos. Pero pensaba en esto de la infraestructura, claro, muchas veces ante la escasez de infraestructura, pues la búsqueda de espacios nuevos hace que salgas a buscar espacios no convencionales, ¿no?
una vez más, la creatividad de los artistas, que lo que buscan ante la carencia, hacen del error una virtud, ¿no? Eh, Estaba pensando, se han hecho muchas cosas en plazas, en parques. Me acuerdo de un espectáculo que hicieron acá en el Malecón, donde estaba Pablo Saldarriaga Ah, y de Karim, Karim, exacto, con Karim Aguirre. Aguirre, claro que Sí, 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 claro. sí. Un espectáculo muy bonito, muy Sí, lúdico sí, acá sí. en el Malecón, ¿no? Una propuesta mostra que a mí me encantaría repetir y seguir. Yo tengo un proyecto para hacer teatro también en parques. Porque, claro, te jala mucho más a sufrir las inclemencias de la ausencia de salas, te jala mucho más a crear proyectos en otros espacios, ¿no? Y claro, en tiempos donde es más difícil que la gente vaya a los teatros, es más fácil que el teatro vaya a la gente, ¿no? Sí. Eso es un poco... Bueno, también he visto obras, por ejemplo, en micros. Es verdad, ¿no? En un momento comenzaron a hacer eso, Sí, 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 sí. intervenciones en buses, sí. Bueno, con el fenómeno también de microteatro también es otro formato diferente. Yo creo que como bien, o sea, habrá que reinventarse. Mal que le pese a Eduardo Arianzen el uso de la palabra, habrá que reinventarse. Exacto. Con perdón de Eduardo. Lo vamos a invitar cuando nadie. Voy a advertirle a todos para que nadie diga esa palabra, porque si no se va a molestar horrible. Claro, Marvelar cuenta que estaban haciendo Salomé. Estaban Ah, ensayando Salomé de Wild. Este, y vamos a contestar una de las 800 preguntas que siempre hace Estupendo 20. ¿Cuál es tu punto de vista sobre la escena cultural y teatral después de la cuarentena? ¿Piensa que se va a reactivar? ¿Tenías no algún tengo, proyecto? no tengo la menor idea. O sea, esa pregunta todavía está en ¿cómo será? Pues ¿Cómo yo, será? Tú, yo tenía dos proyectos. Este año tenía dos ajá, proyectos. Uno que iba a hacer con Vania Chinelli, Vania Chinelli y yo, una obra que se llama Blackbird, pero bueno, ha quedado trunca, la estaba dirigiendo Rómulo. claro. Eh, también tenía, bueno, no sé, ya ni sé qué decir, si digo pasado o presente, este, eh, lo que tenía es una obra dirigida por Mateo Chiarella y escrita por Gonzalo Polar, el músico, Ajá, ajá, porque es un musical sobre la Mariscala, que es la esposa de Gamarra, claro, ¿ya? Y pucha, eso sonaba monstruo, bien paja. claro. Y nada, ahí eso iba a ser con el Gran Teatro Nacional, pero no en el Gran Teatro Nacional, sino en un auditorio del costado. ¿No ves? Es que puedes creerlo, puedes creerlo. Claro, si tú tuvieras que construir un teatro, justo que has hablado ahora de que cada teatro debería tener su estilo, su particularidad, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Algo que lo haga único y por lo tanto que ofrezca pues posibilidades al medio, ¿no? Cómo sería tu teatro? A mí me gusta, mira, esa es una buena pregunta en realidad. A mí me gustan más los teatros de cámara, o sea, el teatro íntimo. Pequeño, ya, ok. El teatro íntimo me gusta más por la cercanía del público. O sea, no le ves al actor, o sea, es más íntimo y por lo tanto el actor tiene menos posibilidades de engañar al espectador. ¿Me, Claro, le me ves hasta entiendes? la ¿Me entiendes? pestaña, ¿no? ¿Me entiendes lo que te digo? Claro, O sea, ahí tú tienes que estar presente sí o sí. exacto, exacto. Y me gusta eso, o sea, claro que sí me gustaría que tuviera todas las comodidades, porque hay teatros pequeños de cámara que, pucha, los espacios para los actores, por ejemplo, para entradas y salidas son muy limitados. Sí, Me gusta el tamaño, por ejemplo, del Teatro de Lucía, es muy pero, bonito, así íntimo. pero implica sus complicaciones para el actor cuando está en espera, etcétera, Pues ¿no? sí, sí, sí. Claro, Eh, es una bonita sala, pero es un teatro incómodo, ¿no? Para es el un teatro actor, pues, incómodo para el actor. sí, para el actor, esa es la verdad, Sí, pero bueno, y en realidad
esos son los espacios que me gustan. Teatro íntimo, teatro de cámara. El teatro más pequeño, ¿no? Pero nada, estoy abierto a cualquiera, o sea, nunca, en todo espacio te acomodas, en todo espacio Claro, te acomodas, y la obra se acomoda en cada espacio también, ¿ah? pues sí, 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 es verdad. Es como, a mí me gusta el teatro que tiene Yuyashkani. Ese El- espacio me encanta. con las graderías hacia, o sea, Claro, y con pues piso. esas graderías son desarmables, pues. Entonces tú las Sí, 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 desarmas sí, y es un espacio multiusos en realidad, totalmente. ¿no? Sí, ya te entiendo, ya te Un entiendo. teatro así quiero yo. Yo le he pedido a Papá Noel como 35 años seguidos que me regale un espacio así, ¿no? Yo creo que se equivocó y se lo dio a Miguel Rubio, porque más o menos es la misma época que le vengo pidiendo. Y yo he caído en cuenta hace poco de eso. Qué huevón que soy, claro. Miguel, Miguel. Entonces yo no puse mi apellido, puse solo Miguel, se lo dio a Miguel Rubio. Pero ese era un regalo que yo había pedido y estoy convencido de eso. Pero si yo pudiera hacerme un teatro, me haría un teatro así, muy parecido al de Yuascani, en un espacio enorme con techos altísimos que pueda ser Claro, multiuso, ¿no? multifuncional. Sí, 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 sí. Que puedas poner la gradería donde quieras, o sin gradería, como cuando hacían su obra sin título, Ujú. que era, Bueno, que era, y hasta los teatros con elevador, ¿no? El británico ya no tiene, ¿no? O sí, sí, todavía funciona. no, sí, sí tiene, que ya se malogró, dices. No, No, no sé, no. porque me parecía que representaba un peligro para. Entonces creo que lo dejaron de usar. Ah, sí, 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 no sé, no sé. sí. A ver. Bueno, y para que la gente que no. El elevador es o sea, parte del escenario, se baja, Claro, o sea, se convierte en una fosa. sí, sí, sí. Para músicos, en realidad Claro, ese originalmente era para la orquesta, ¿no? para la orquesta, claro. Ese espacio. Y sí, sí, sí. Mm. Este, Ese es un teatro típico de corral. ese es un corral, pero es que Es si originalmente se llamó el Corral de Comedia, el corral de comedia, exacto, ¿no? Ese es el teatro antiguo, pues, ¿no? claro. Isabelino. Que puede ser incómodo en realidad, porque hay partes ahí donde no, o sea, donde no se ve tan Sí. bien. Bueno, con la remodelación cometieron un pequeño error, ¿no? Subieron demasiado el escenario. Subieron Mm, demasiado el escenario y ya es incómodo tanto sí, para arriba como para abajo, ¿no? Entonces, sí, 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 lo sí. subieron mucho eh, y claro, hubiera sido ideal que en lugar de subir el escenario suban la platea, ¿no? Sí. Adecuándose a los tiempos modernos, Pero pero me imagino que era muy complicado. Pero tú sabes que esta cuestión del corral de comedias, en realidad, que hoy nos quejamos, pues que el teatro tiene que ser un lugar sacrosanto, Ah, claro. donde el público tiene que estar calladito y todo. El corral de comedias en tiempo de Shakespeare, la gente hablaba, comía, Claro. traía sus Ya. comidas. Es que era como el teatro callejero. Exacto, pero en un Ya. espacio, ¿no? Pero la gente Ajá, traía ajá. sus comidas, traía sus Sí. comidas y comía y pedía, y oye, oye, calla la boca, le decían al actor. O sea, o sea, en esas condiciones, pucha, tú tenías que ser un actor, pues, a prueba de balas Sí, claro. y con una concentración increíble, ¿no? Claro. Es que, claro, como tú bien dices, es un código. Depende del código, ¿no? El espacio establece el código en los espacios cerrados se comienzan a hacer obras mucho más íntimas, Ujú. ¿no? En los espacios abiertos te refieren a obras que no pueden ser íntimas porque están en un espacio abierto, ¿no? Entonces es otro código y otra lectura, ¿no? La gente reclama mucho esto, ¿no? Los actores viejos sobre todo reclamamos, ¿qué es eso de estar comiendo en la sala? No puedes comer en la sala, no puedes tomar. Pero claro, supone la cultura del teatro intimista, ¿no? Claro, Donde claro. la convención es yo actor, te cuento historia, tú público me escuchas en el más perfecto silencio, con el más grande respeto, porque supone que hay una convención, ¿no? Que es un espacio de ficción. Y ahí viene eso, ¿no? La mentira más grande. El público tiene que estar callado porque eso que está pasando ahí es de verdad.
Entonces, yo no puedo hacer bulla porque si no se van a dar cuenta que estoy, ¿no? Es un poco el juego, es la convención, ¿no? Claro. Entonces, claro, tú vas a ver una comedia y es un comedión, una estracanada, ¿no? Y por supuesto el código es totalmente diferente, pues la gente se caga de risa, aplaude, grita, le habla a los actores, es otro código, ¿no? Acá, Es, acá hay es, alguien que es- dice, acá hay alguien que dice, en Marvelata Actor, en el Teatro Auditorio Miraflores, hay obras donde el público le puede gritar cachudo al sí, actor. claro, claro. Así, Es, ese es es una otro obra que teatro, dirige Martín Velázquez, efectivamente. No, mentira, mentira. ese es otro teatro que ves, ese teatro, ¿cómo se mantiene? ¡Qué bestia! Sí, Eh, ah, claro. Escúchame, acá mi querida esposa interviene en la conversación, pero no ahí, sino me manda por WhatsApp. En la obra de Marisol se dice vino, bati y chocolate. Vino Bati Chocolate, esa era. Ese Vino es. Bati. Gracias, Cuando amor. todavía no estaba el museo, ¿no? Todavía no había abierto el museo. No, todavía no había abierto el museo. Sí, 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 No, sí, Vino no, Bati no. No. Chocolate. Sí, ya me acordé. Sí, no, pero y me has hecho acordar de otra, Hoy mándale un beso enorme a Mus. No lo le, veo le- hace le voy tanto. a, le voy a dar. Me has hecho acordar, mira, tú y yo hemos actuado en, creo que en el papel que más concentración exigía de un actor, que es el ¿Cuál? siguiente. Cuando fuimos a actuar a Francia, nuestro amigo Leonel Astier estaba dando un monólogo, ¿correcto? Exacto. Ya, y en este monólogo es él en un barquito, en una lanchita, el escenario se llenaba de agua, Claro. el escenario se llenaba de agua un poquito, y, y él pescaba con su padre, y su padre le daba Exacto. la espalda al público. Exacto. Y el padre estaba ¿cómo se llama? Estas cosas para la lluvia, ¿cómo es Sí, Sobre todo, ¿cómo se llama eso? Carajo. Impermeable. un impermeable, con Ajá. capucha y todo. Sí. Exactamente, con capucha y todo. Entonces, era 1 hora y media que a ti te tocaba un día, a mí me tocó otro día y a Javier Echevarría le tocó otro día. 1 hora y media que tenías que estar de espaldas al público sin moverte nada mientras él hablaba, te gritaba. Y en un momento decías, ya, cuando te pida tal cosa, me la pasas. Y solamente le pasabas una botella y se la servías. Pero tenías que estar una Exacto. hora y media en la inamovilidad absoluta. Qué Increíble. época. No, yo me acuerdo mucho de esa obra porque uno actuaba y los demás veíamos. Ese era el vacilón, ¿no? Cada día una función, cada día actuábamos. Sí, Y, y me acuerdo que vimos una función para que Gilbert, que hacía el personaje en esa función, nos mostrara lo que teníamos que hacer, sí. ¿no? Y yo me acuerdo que cuando vi la primera obra, no me enteré muy bien de qué trataba porque estaba pegado mirando lo que sea Gilbert. No me enteré de qué trataba la obra. Y luego nos tocó hacer una función a cada uno y Lionel, al saludo, siempre decía, quiero, ¿no? Un aplauso, nos Sí, hacía parar, presentada. Sí, sí, sí. ¿no? Y no, hablaba en castellano y en francés, ¿no? Este es un actor peruano que ha venido para hacer una obra. Ahora yo quiero hacerle una pregunta al actor peruano para que conteste. Y nos preguntaba siempre qué tal la experiencia de estar aquí en esta obra. Y nosotros decíamos, tú y yo dijimos una cosa así como, genial, ¿no? Sí, sí. Y Sí, nada sí. más. Sí, una vaina Y no así. decía, ahora dilo en francés, ¿no? Y cuando tú y yo fue facilísimo, pero cuando le preguntaron a Javier Echevarría, no, que es una gran experiencia, porque yo cuando era chico había dicho no sé qué, bla, 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 bla. Media hora hablando, ya, ahora dilo en francés. Merci. ¡Qué buena! ¿Te acuerdas de eso? Sí, 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 claro, claro. No, fue genial la Pero, experiencia, pero, ¿no? pero más me acuerdo en verdad de que había que permanecer inmóvil 1 hora y media, weón. Puta. Era una cosa increíble, weón, increíble. Puta. Sí. Yo me acuerdo que me Este, dediqué a cambiar de una nalga a otra. ese era, sí. En cámara Sí, lenta, totalmente, sí, totalmente. tenía 1 hora y media para hacer esto, así que No sé, era como se llama
bushido japonés. Exacto. Lo más parecido. Lo más parecido. Sí. Oye, ¿y tú en qué estabas, mi estimado? ¿En qué de qué, amigo? ¿En qué ¿En qué estaba de estabas, qué? de algunos proyectos este año? Yo estaba solamente con mis clases, pues. Yo había decidido este año no actuar eh, y dedicarme solo a las clases y armar un proyecto que lo estamos todavía viendo a ver qué vamos a hacer porque era para el otro año igual. Pero Ya. claro, como está parado, pues estábamos en la etapa de preproducción, a conseguir auspicios y todo esto, con estas tres obritas que ves aquí atrás. Ujú. Ese era nuestro gran proyecto. Y recién lo vamos a retomar, pero yo había decidido ya no actuar este año, ¿no? Así que en realidad, por un lado, no es que me haya afectado tanto, porque no se me ha cortado un proyecto de temporada, de actuación, pero como el otro día hablamos, creo que con Pietro, le decía, claro, yo no tenía nada que actuar, no quería actuar este año, pero ahora que no me dejan salir, me muero de ganas de actuar, ya de puro Contreras nomás, ¿no? Esa es la vaina. Conociéndote, claro, El más totalmente. terco, ¿no? El más terco. Sueño con hacer un teatro al aire libre. Ese es mi gran sueño. Poder armar una infraestructura que permita hacer obras de teatro al aire libre. Sí, en realidad, o sea, o sea, hay que aflorar la creatividad. Eso es lo que hay que hacer. Sí, Y, sí, y en verdad, todo es posible, ¿ah? Yo creo que sí, la gente, claro. yo creo que en el momento en que la gente se sienta con seguridad y los actores podamos estar cerca a un público, yo creo que la gente va a ir de todas maneras, por feeling, va a ir por necesidad de también de apoyo, de encontrarse con la gente. Yo creo que sí la gente va a querer teatro. Yo creo que el momento en que se haga, la gente va a responder. Yo estoy segurísimo eso. Seguro. Pero hay que Sí, hacerlo de una manera creativa, sí, claro. creativa y segura. Ese es el tema. Sí, a Es- mí, a mí lo que me gusta es que la gente que iba al teatro va a ir de todas maneras al teatro, ¿no? y, Eso, yo, eso es lo que me gusta. y yo estoy seguro que va a volver con más fuerza. Estoy Juana segurísimo. García Palacio dice, yo voy. Un saludito Parlez para français, les garçons. Un saludito para Juanita. Mira, Juanita regentaba un espacio que era monstruo también. ¿Sabes Ajá. cuál? El ¿Cuál, Sachmo. cuál? El Sachmo. Ah, oye, el otro día se burlaron de mí porque yo no sabía que habían derruido el Saxmo, no sabía. No sabía, amigo, te juro. O creo que entré en un estado de negación porque No, tengo no, que haber no. pasado por ahí de todas maneras. ¿Sabes lo que pasa? Y reconoce esto, que tú el año pasado ya estabas cuarentenado en tu Es casa. verdad, tienes razón. No has Ya salido nunca. hace tiempo que no salgo. Y no, sí, el Sachmo era un espacio legendario en realidad, porque Sí, claro. nas- nació de alguna forma de hacer música, había también cafeteatro, pero después se comenzaron a hacer unas pastruladas alucinantes, bien bacanes, ¿no? O sea, las vainas que hacía Rocío con Ah, con Pablito, Pablo. unas Tú fumadas sabes que bravas. ese fue el día que me di cuenta que estaba viejo. Fui a ver ese espectáculo y dije, ¿qué mierda es esto? No, pero Y toda la gente, ¡ah! Yo, "Puta, no entiendo se hacían nada. match de improvisación también. Bueno, yo he hecho ahí también impro, ¿ah? Sí, sí. Claro, claro. Este, bueno, y Juanita se ves, ha molestado. ¿Cómo no vas a saber si no existe hace 9 años? claro, Se ha yo he hecho el molestado cavernícola ahí conmigo. también. He hecho el Claro, el cavernícola. cavernícola hiciste tú, sí. Sí, 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 te sí, fui a ver, también. claro que sí. Eh, después, bueno, sí, qué bestia, para ver espacios teatrales. O sea, en verdad hay que volver a mirar todo, toda nuestra ciudad como un espacio teatral. Cuñado. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Creo que debemos aprovechar el pánico y volver a hacer propuestas
como las de antes, pues, como De cuando se teatro al hacía aire teatro, libre, cuñado, ¿por teatro qué? de verdad, ¿no? Yo digo teatro de verdad, le digo a ese teatro donde tú estás comprometido con el contenido, con la forma y también con la experiencia de llevarlo, ¿no? Porque nos hemos vuelto unos comodones de mierda, Esa es la verdad. Esa es la unos pura, esa es la comodones burita. espantosos. Es la burita. Sí, por eso antes se le decía, es teatro alternativo. Ahora el teatro oficial va a ser alternativo. Pues sí, Ese sí. es, ese es Y, el tema. y como dicen muchos, es el momento de hacer una propuesta, ¿no? Una propuesta al Estado. Porque claro, cuál es la finalidad que el Estado eh, ponga su cuota en la cultura? Primero, económica, pero sobre todo educativa. O sea, no podemos seguir viviendo en un país que no genere cultura desde la educación. Totalmente. O sea, ya es demasiado tiempo perdido detrás de la gran excusa de seguir robando, ya es demasiado tiempo perdido. Eh, Y, se ha convertido a la comida en la única bandera y ni siquiera el cine, te digo, porque al cine le dan plata, pero ni siquiera lo cuidan. Es una vergüenza eso. y yo volvería en realidad al concepto de teatro desde las escuelas, en realidad hacer, o sea, hacer teatro en los colegios, o sea, que en los colegios Sí, haya una currícula teatral, o sea, que hay sí, una currícula o sea, porque ahí no hay nada que más enseñe sobre empatía, solidaridad, trabajo en equipo, ideas, que el teatro. mm. Y es algo que ahora le dicen, ¿no? ¿Cómo le dicen? Habilidades blandas. Por ejemplo, otra de Y, las palabritas. y- y esas habilidades blandas que tanto requiere de pronto un chico en formación, te las brinda el teatro en una. Y, Exacto, exacto. y, y en el teatro, en realidad, claro, el teatro es un trabajo comunal, colectivo, porque es evidente, no todos pueden ser actores, Ujú. pero, pero hay Yo quienes diría más bien, no todos quieren ser actores, también, porque pero todos pueden ser actores si quieren, ¿no? Pero hay quienes harán maquillaje, hay quienes harán el vestuario, hay quienes la diseñarán música, la música, diseñarán la escenografía, harán la música, o sea, eso es eso es un golazo en todo sentido. sí, sí, Yo creo que eso enseña perfecto sí, tanto claro, valor. claro. Sí, no, además, tenemos que formar una generación de abogados, que sean medianamente honestos, pues, ¿no? Porque yo digo, que de todas las carreras, ¿cuál es la que más necesita dotes actorales? Pues la abogacía, ¿no? Imagínate, los abogados ya son abogados y se meten a estudiar actuación para poder, poder engañar más fácilmente. No, no, En cambio, pero es parte de la carrera, tú sabes que es parte de la Obviamente, carrera. obviamente, claro. Si Norma ha estado enseñando no me acuerdo en qué universidad, en la Facultad de Derecho. Bueno, Este, Rómulo enseña en la Católica también. también, claro, claro, claro. Pero esto que es importante, si desde chiquito le enseñas a actuar a través de valores, pues le va a costar mucho más cuando sea grande a un abogado hacer un pendejo, ¿no? Y a querer engañar gente. Le va a costar mucho más porque por lo menos un poquito de cargo de conciencia va a tener, ¿no? Vamos a generar abogados con un poquito de conciencia. Es un cliché, obviamente, lo que estoy diciendo, pero en realidad, mi terapeuta, que en paz descanse, Pero hay que hacer este distingo de hay abogados y abogados, pues también, ¿no? no, por eso digo, es un cliché, ¿no? Es una broma. ¿Cuántos amigos abogados actores tenemos, no? Oye, un Es un montón, cliché. es Un un montón. montón. Es que en letras también tienes que recordar, Esa es la ¿no? vaina, esa es la vaina. Es letra, está muy vinculado. Además, muchos abogados, y eso me lo ha contado, creo que fue Rómulo el que me contó, y Ernesto, ay, se me fue el apellido. Ernesto,
¿Qué Ernesto? Caracho, González, Ernesto Ah, González. ya. Los Ya dos abogados, creo que los dos me han contado que se metieron al curso de teatro porque les daba crédito fácil, ¿no? Para la carrera, y al final terminó gustándoles y siguiendo la carrera de actuación, igual, ¿no? Pero sí, es letras y está súper vinculado. Pero es verdad que es uno de los mejores estimuladores de la personalidad y generadores de criterio y de conciencia y de apreciación y de observación. O sea, el teatro te abre los ojos, te abre los sentidos, te abre el mundo, ¿no? totalmente. Bueno, ahí está lo que hace el Teatro Nacional. A mí me parece que es valioso en el sentido que hace también estas cosas de vez en cuando, que es la formación, la escuela Escuela de público. de público, Sí, ahí lo que acaba de decir es la clave. De vez en cuando. de vez en cuando. Ahí está el gran problema, que no es un proyecto de largo aliento y tú no puedes formar público si es de vez en cuando. Ese es el gran problema. Es una bonita idea, un bonito proyecto, pero los chicos van ahí, lo llevan un día y ya está. Sí, formación de público. Eso es lo que Mm, falta, formación de claro. público. Pero, Claro, pero es lo que tú dices, o sea, te decía mi terapeuta que en vez descanse, él decía, me contaba que en su época el teatro era obligatorio, o sea, no era un curso libre dentro de algún colegio particular, no, estaba en la currícula, era un curso obligatorio. Y de repente desapareció, como tantas cosas que han desaparecido de la currícula escolar, ¿no? Sobre todo lo que es arte ha desaparecido. Y eso debería complementarse con no hacer que los alumnos vayan al teatro, no, hay que llevar las obras al teatro, ¿no? claro, no, Un llevar las obras al colegio. programa, claro, un programa de 20 obras al año por cada colegio. Ujú. 20 obras al año es algo así como una vez cada 2 semanas, ¿no? Menos, una obra a la semana quizás. Ya que Claro, financiado por el Estado. claro. Ahora también hay que saber diferenciar un poco el, o sea, tratar de un poco de diferenciar lo que el teatro brinda a la sociedad, o sea, tratar de establecer, o sea, Sí, porque mucha gente todavía se cree que el teatro es una actividad superficial o banal, que ha sido exacto, en frívola. verdad Ujú. estimulada por un montón de obras que están en cartelera que de pronto también son expresiones artísticas, pero que quizás sean más de entretenimiento, digamos, ¿no? Claro, claro, Eh, claro. pero ¿qué es lo que genera para el teatro a la sociedad? Eso es lo que deberíamos los actores siempre recordarle a la gente los beneficios del teatro, ¿no? Bien entendido. El teatro, ¿cuál es la necesidad del teatro en nuestra Sí, sociedad? sí, Eso es lo que sí, sí, sí. siempre deberíamos todos recordarlo, porque siempre porque si no, sucede que todos nos van a decir, estos son, reclaman su pensión, estos son, ¿y qué han hecho? Esta gente, ¿qué cosas Claro, son? ¿No? Entonces, los actores pues, son una especie ¿cómo se llama? De niños de lacra. bollitos, mimados, que no tienen ninguna utilidad en la sociedad, y eso me parece pésimo, ¿no? Y eso es una responsabilidad Sí, también que nos debemos nosotros mismos de poder decirle a la gente que lo que hacemos nosotros importa, es valioso, no por pues nosotros, sí. sino por la sociedad en realidad, ¿no? Pues tú sabes por qué insisto yo tanto, porque hay mucha gente, bueno, ojalá fuéramos muchos, en realidad no somos muchos, que insisten en la presencia del Estado, porque el teatro que se hace ahora es particular, es privado, depende de iniciativas privadas, por lo tanto, no genera mercado. El teatro privado jamás va a generar mercado porque siempre son experiencias aisladas. Si el Estado participa en el mercado teatral, lo que va a suceder es que se va a ampliar la gama, que es justamente lo que tú estás reclamando, ¿no? Que cada teatro tenga una particularidad, etcétera, ¿no? Porque
si hay un gran problema en este país es que sigue pasando que solo se piensa en Lima y las experiencias de otras ciudades pues no existen prácticamente, son tan aisladas, dependen tanto de las personas que por supuesto si tú tienes un grupo en Huancavelica, pues tu grupo solo va a poder hacer cosas amateurs porque no tienen cómo financiar una temporada, no tienen un espacio teatral, no tienen un espacio físico ni temporal en el cual se puedan dedicar. Entonces, ese grupo de Huancavelica no va a vivir más allá de seguramente familiares y amigos que van a ir un día a verlos y si a ese grupo de Huancavelica se le ocurre hacer una temporadita de un fin de semana, pues no va a ir nadie Mm. porque nadie está acostumbrado al teatro. Entonces, si hubiera participación del Estado, pues entonces lo que va a suceder es que va a haber una partida presupuestal para que un grupo de personas se dedique a hacer teatro y pueda generar un teatro para su comunidad. Y luego, con la experiencia, puede pensar en invitar, por ejemplo, un grupo de teatro de Cusco, un grupo de teatro de Arequipa, que tiene mucha más experiencia, un grupo de teatro de Lima, y comenzar a crecer y comenzar a generar contenidos y formas que puedan ser parte de una movida teatral. Y eso solo va a funcionar si es que el Estado se pone los pantalones y dice, oye, carajo, es verdad, no somos Lima, somos Perú. Y lo que tú estás diciendo en realidad yo lo veo como en un contexto de normalidad. Nos va, Exacto. nos va, nos va a tomar un tiempo, creo, hay que poner los pies en la tierra, pero sí, yo creo que en esta presencia, en esta pandemia, cuando ya pase todo y se pueda un poco tener una nueva normalidad, Mm, es que la gente no venga al teatro, sino que el mm, teatro vaya a la gente. Hacer, sí, como dices tú, estos espacios abiertos y que nosotros estamos ahí, donde sí. está la gente. ¿Por qué no llevar el teatro a otros espacios? Ese es creo que el reto Eh, de esta temporada, me parece. sí, 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 yo creo Nosotros que sí, yo llevar creo. el teatro a otros espacios. Y eso es lo que nos tocará hacer, como dices tú. Y hablando, en verdad, porque, por ejemplo, y creo que los espacios abiertos son los más adecuados, volver a los espacios abiertos. Y ahora que tú mientras has hablado de los espacios abiertos, me acuerdo de un espacio abierto que también se perdió en una oportunidad que era un teatrín en el Olivar, que era abierto. De hecho, Ah, es verdad, es verdad. Han construido algo ahora ahí, ¿no? no estoy seguro, no, más bien ese espacio tenía un cerco vivo. Exacto, Tenía sí, un sí, sí, cerco sí, vivo, tú entrabas, ¿no? Y tenía un cerco vivo un escenario, un pequeño escenario. Y ahí, sí. yo lo recuerdo perfectamente porque cuando yo estaba en el IPP, Carlos Gasols era el profesor de teatro. Y Ah, ahí, ve, hacían las obras del grupito de teatro en el que estaba manja. este, Paul Martán, perdón, Paul Vega y Carlos Jarlín. No me diga, Paul Vega ha tenido su pasado oscuro también. Sí, 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 sí. Y ¿cómo se llama? Y cuando yo quise entrar, hablé con Carlos Gasols, no, ya estamos llenos ya. No me Piña, digas. piña, piña, piña. Piña, piña, piña. Sí, no, aquí dice Lisbeth Mendoza, me encanta el Olivar. Hay un teatro del Olivar que está en la biblioteca, Claro, el pero no, teatrito de la nosotros biblioteca. estamos hablando de un teatrito que no era un teatrito, era un espacio Era un abierto, espacio con un escenario, un atril un ahí, ¿no? escenario Un delante. atril, Sí, sí, no. sí, sí, claro. Sí, y se hacía títeres ahí también. Yo he visto algo ahí, ahora estoy tratando de acordarme qué cosa vi. También me acuerdo de lo que pasó en la época del Parra y el Riego, ¿no? El Parra del Riego, Ah, Parra y el Riego, qué paja. no, Parra del Parra del Riego. Riego, que era Claro, en el patio en el trasero. patio trasero, ahí he visto, claro, caray.
Lorca, he visto una Bodas de sangre, claro. Boda de Sangre, claro. Boda de sangre. Ahí también se hizo Historia de un caballo, creo, dirigida por Coco Guerra. Mm. Si no me equivoco, fue ahí. Y también ahí hicimos Tetralendon de pacificilina, hablando de Paul Tetra- Martin. ¿Ese es Paul con Martin ese es de Enrique Mavila? y José No. Enrique Mavila y Paul Martin dirigían eso, sí. Ya, vaya, vaya. Tetralendon de pacificilina. Se hacía un montón de cosas en ese espacio. Ahí he visto... eh, ay, uy, no me acuerdo. No, no va a venir. Hoy día Bueno, no viene. en realidad Fe- el origen del teatro es el espacio abierto. Exacto, O sea, exacto, el espacio abierto. los carrales de comedia en realidad son espacios sin techo. ¿Sabes O sea, dónde había un teatro? Me acabo de acordar. En la antigua Laguna de Barranco, lo que ahora es el MAC, ahí había un teatro, bueno, una salita de teatro. era una cabaña, pues había una cabañita ahí también. Una cabaña en una isla Sí, en la lagunita esa artificial, ¿no? sí, Ahí sí, sí. había un teatro que se llamaba La Laguna, creo, o me estoy inventando. No me acuerdo cómo se llamaba. No, no sé, no Pero recuerdo. ahí también había un teatro y ahí he visto varias obras, ¿ah? Ahí actuaron, si no me equivoco, Telva hizo una obra ahí. Este, pero sí, es curioso cómo escarbamos y vamos a seguir encontrando que Pero había mucho teatro. no sé, en Barranco, Telva no estaba en Barranco, no. Telva tenía una casa en Barranco. Y no tenía un espacio abierto atrás. Sí, era un patio, en el patio de la casa donde se hacía teatro. Ahí vi un terno blanco y Ujú. vi otra más que no me acuerdo ahorita cuál es. El que se fue a Barranco, creo que se llamaba la obra, escrita por Yerovi, por Nicolás Yerovi. Nicolás, no, el hijo, ¿cómo se llama? Perdón, el Leonidas. joven. No, ¿cuál? El El joven joven es Nicolás. Nicolás, ¿no? Nicolás, Nicolás. El tío mayor, el de los años 20, es el Leonidas Yerovis. Leonidas, Sí. claro. No, había demasiado teatro. Por eso cuando la gente dice, pero si en este país nunca ha habido teatro, porque hay mucha gente que lo dice, es mentira, había un huevo de teatro, había, había de todo. La Casa Manuel Beltroy, dice Luis Antonio, La Casa este, Manuel, sí, verdad, 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 verdad. es el Teatro de la Leonita, ¿ah? Esa es, Perdón, ¿la Casa ese Manuel es el de Beltroy la, era el Teatro de la Leonita? Creo no, que la sí, Casa Manuel ese creo que es el de la Lagunita, me parece, ¿ah? creo que sí, sí, sí. Que la tumbaron ya en museo, sí, eso era, eso era. Claro, sí, Teatro en la Huaca se hizo con Yuriti también, sí, 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 pero sí, es que siempre se ha apelado. eso está relacionado completamente, pues. Sí, sí. Para mí lo paja sería armar infraestructuras, ¿no? O sea, por ejemplo, las torres de iluminación debería ser una estructura que yo podría llevar de sitio en sitio, ¿no? En la Ujú. cabina de sonido debería ser una cosa que podría llevar en sitio en sitio. Todo lo demás puede cambiar, pero ¿de dónde saco luces? ¿De dónde saco sonido? Ese es el tipo de estructura que a mí me gustaría tener para ir así en parques, en plazas, en calles, en donde se pueda, ¿no? Pero para eso tenemos que generar consumo. Sí. También, sí, también hay espacios que si ahora se pueden, o sea, por eso es el reto, ¿no? Espacios que se puedan adecuar para el teatro, ¿no? O sea, para un Sí, teatro donde hay espacio para todos, donde no, la gente no sea piñada, que sea al aire libre. Y habían esas experiencias por temas coyunturales, ¿no? Cuando tumbaron esa casa al costado del Seprepuc, por ejemplo, ah, del teatro, claro. ahí hicieron Sí, también sí, una sí, obra sí. de, me parece, Ay, con un carro, sí, ¿no? sí. Ah, Sí, este, pucha, sí, carajo, la obra, el clásico, hombre, sí. del teatro moderno, Sí, con Divos, ¿cómo ya, puede ser que no me acuerde? no, lo que pasa es que ya tenemos más de 50. Exacto, exacto. Era Muerte de un viajante, Muerte de un viajante. Muerte de un Muerte de un viajante, viajante era correcto. la obra, Sí. sí. Oye, pucha madre, no Oye, puede ser. acá me preguntan, mira, los temas de historia me encantan. Había un teatro realizado por los inmigrantes chinos. Sí, había un teatro chino, se llamaba el Teatro Chino, pero era una especie o sea, habían teatros en Barrios Altos, un par de teatros, o hasta tres teatros en Barrios Altos, y, y que eran hechos por inmigrantes chinos a principios
del siglo XX. Y era varietés, no eran teatros, eran pequeños. Había como un vodevil, pero un numerito, luego había malabarismo, luego Qué había paja. magia, luego había canto, o sea, era función continuada, pi, 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 pi. O sea, la gente entraba y se podía quedar el tiempo que quería y la función era continuada. Del teatro chino, ¿no? Era, tú Eso te podías era quedar clásico de horas. la época, ¿no? De comienzo del siglo XX había mucho de eso, ¿no? Sí, pero específicamente de este teatro que le llamaban el teatro chino. En verdad, Claro, claro. numeritos, ópera, magia, malabarismo, había de todo, ¿no? Y es interesante como concepto, también es interesante, algo Sí, que sí, no pare sí, sí. nunca, ¿no? Gilbert tenía un proyecto así. Que no pare Gilbert tenía nunca, un sí. proyecto así, de números, sí, al estilo varieté, de Ujú. números, con magos, con todo lo que se acostumbra a ver en ese tipo de espectáculo. Alguien que canta, alguien hace un pequeño número, el otro el botafuego, qué sé yo, Claro, de todo un poco. Es paja, porque además, imagínate que todo tenga un concepto, ¿no? O sea, por decirte, los años 20. Entonces, todo es los años 20, por ejemplo, ¿no? sí, O las claro. carencias. El tema es la carencia. Entonces, todos los números le falta algo. ¿No? Tienen que resolverlo porque algo le falta, ¿no? No, es un concepto. El teatro varieté, que además se instaló en Europa a comienzos del siglo XX, donde se hacían eso, lo ves mucho en preguerra, ¿no? Antes de la Primera Guerra Mundial, Sí, claro. porque después se iba a amenizar a las tropas con estos números Sí, claro. de varieté. Bueno, Es- bueno, en este tipo de teatros de vodevil, varieté, ahí nació Chaplin, ¿no? Ahí nació Chaplin. Ahí, y ahí se foguea uno también, porque actúa con público borracho. Exacto. O sea, si no, Hay de todo. si no das o sea, si no das en el clavo en el primer minuto, fuiste. Exacto. Te botan, Fuiste. además, te tiran Sí. botellas, te tiran todo para que te vayas. Hay varias películas que hablan del tema, que me parece una época dura, pero genial, ¿no? Y ahí es donde decimos siempre, mira, mira lo que se hacía, miren las condiciones en las que trabajaban los actores Ujú. y El, sobrevivían. claro, ¿no? Totalmente. Y ahí tú ves, en verdad, quién está fogueado y quién no está fogueado también en el arte, pues, ¿no? Un poco que a la guerra lo hemos hecho, escucha, todos, y podríamos volver. Sí, claro, O sea, claro. no Ese me, género favorito, además. sí, o sea, no me sentiría mal de hacer un teatro de guerra. Pues te tomo la palabra, te tomo la Ya, palabra. Hagamos algo, armemos un proyecto. Acá siempre se reta a la gente a hacer algo. yo, Así, Alberto lo hemos retado con un taller de historia del teatro, a Jorge Villanueva lo hemos retado con hacer un taller de dirección, a nuestro amigo Johan Belandia, que es un colombiano, un director, actor y dramaturgo colombiano, que está de moda ahorita, lo hemos retado a hacer un montaje con actores peruanos y actores colombianos, que se presente aquí y allá. Así que a usted, señor, lo voy a retar a hacer un espectáculo para la calle, netamente para perfecto, la calle, con contenido propio, o sea, perfecto. texto propio y formato propio. Hagamos eso. Ya Buena, tenemos un bien, ¿ah? proyecto entre manos. Yo creo que sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que Oye, sacarnos el clavo porque qué buenos restos, dicen. No restos, hijo, retos. Qué reto. buenos restos. Ya nos han visto como Somos los restos. somos los restos. Oye, yo me tengo que ir a la Tutu Sí, señor. Mex. Ha sido un placer enorme, Musa está que Miguel. te jala la base del pantalón. Di la verdad, di la verdad. No, no, no. Mi cama es la que me jala. No, Ah, es verdad. mañana me tengo que levantar bien temprano, la verdad, para hacer otra cosilla. Pero Sí, nada, te señor. deseo lo mejor, y sí, haremos algo, no me cabe duda. Tenemos un proyecto entre manos, señor. Hay que echarle a andar. Vamos a echar ahí. Y podríamos basarnos en la historia de Perú, ya que a usted le encanta el tema. Exacto. Podríamos basarnos en la historia de Perú
nos convertimos en un par de chinos inmigrantes que ponen su teatro de varieté en el parque. Así ¿Qué es. te parece? Nosotros tenemos los empresarios, taquilleros, actores, tramoyeros, luminotécnicos. Todo. Y seguramente de la compañía que armemos, somos los dos únicos que hablamos un poquito de castellano. Así es. Bien. Hágalo, por favor, dice. Claro que sí, vamos a hacer una locura de esas. Amigo mío, un abrazo Ha sido un abrazo, de los de enorme antes. para ti y ha sido muy, muy rico. Gracias por estas 2 horas de charla y nos vemos en cualquier oportunidad a la vuelta de la esquina. Perfecto. Chao, amigo. Un abrazo enorme. Cuídense mucho. Chao, chao. Saludos, Amos. Gracias.